Muy bien. El tema de hoy va a ser entonces la programación de un sistema de colas con dos servidores en paralelo. Vamos a usar de base esta planilla donde tenemos para los clientes el tiempo entre llegadas y la probabilidad de que pasen por el servidor 1 o de que pasen por el servidor 2. ¿Sí? O sea, el cliente llega al local y va al servidor 1 o al servidor 2. Tenemos tiempos de atención para el servidor 1 y para el servidor 2. Distribución uniforme para hacerlo tranqui y vamos a simular la llegada de 15 clientes. Van a notar que acá ya tenemos más o menos armado el vector de estados. Tenemos el reloj, la columna que indica el evento, el cliente que es responsable del evento o que forma parte del evento, cuál va a ser el próximo cliente, luego la parte de la generación de clientes y a continuación el vector de estado con uno de los servidores, con un servidor. ¿Por qué? Porque la intención es que programemos bien uno de los servidores y después copiemos y peguemos para programar el segundo servidor. Como su funcionamiento es el mismo y es independiente, deberíamos ser capaces de hacer eso, con lo cual imaginen el tiempo que vamos a ahorrar. Así que bueno, arranquemos. Sí voy a copiar el encabezado y esta primer fila, la fila de las condiciones iniciales, porque voy a necesitar disponer de la columna de próximo fin de atención. Bueno, esto arranca así, entonces, si mal no recuerdo, ¿están fijas las columnas? No, vamos a fijarlas. Vamos a fijar por acá. Vamos a vista, inmovilizar paneles, perfecto, así dejamos el reloj, el evento y el cliente por lo menos fijos y a partir de ahí podemos arrancar. Bien, lo primero que vamos a hacer es, igual que en el caso anterior, tratar de determinar, bueno, como condiciones iniciales el reloj arranca en 0, eso dispara un evento de inicio. La condición inicial indica que el próximo cliente va a llegar con el número 1 y generamos un random, un aleatorio para que el sistema arranque con la llegada de un cliente. Los dos servidores en libre y sin clientes en cola. Bien. De igual manera como resolvimos esto la clase pasada, lo vamos a ir haciendo crecer al sistema. De hecho, seguramente vamos a modificar un poco estos números a medida que vayamos avanzando para ir validando lo que vamos haciendo. Entonces, lo primero que hacemos es, tenemos que ver cómo hacemos arrancar, cómo hacemos correr el reloj, ¿sí? Buscando el valor mínimo entre la próxima llegada o los próximos fines de atención. Perdón, acá. Y este otro próximo fin de atención. Una vez que tenemos eso, tenemos que saber a qué se debió el fin de atención. Si fue una llegada de un cliente o fue el fin de atención. Perdón, tenemos que determinar qué evento hizo avanzar el reloj. Si fue una llegada o si fue un fin de atención. Entonces ahora hacemos si el reloj es igual al evento de próxima llegada de la fila anterior, entonces esto es una llegada de cliente. Si no lo es,
debemos revisar si esto se debió a un fin de atención del servidor 1. Esto es fin atención servidor 1. Y si no, la única opción que queda es que sea un fin de atención del servidor 2. Cerramos los dos sí y ahí estamos. Esto nos dice entonces que el evento se debió a una llegada de cliente. Vamos a tirar esto para abajo un poco, como para que se vayan haciendo más filas. Bien. Una llegada de cliente. Bárbaro. ¿Qué cliente? ¿Qué cliente llegó? ¿Cuál fue el número de cliente? Bueno, esto lo vamos a ir viendo a partir de este listado de próximo cliente. Entonces, igual que la clase anterior, si el evento fue una llegada de cliente, si el evento fue una llegada de cliente, entonces el valor que vamos a colocar acá es el de, sería de 8. Y si no, por ahora vamos a poner una X. ¿Por qué? Porque si el evento no fue una llegada de cliente, tiene que haber sido un fin de atención. Y los fines de atención van a depender de los servidores. Entonces, por ahora le dejamos una X ahí para recordar que vamos a tener que generar otros casos. Bien. Luego tenemos que hacer avanzar el contador de próximo cliente. ¿Hasta cuándo? Y en este caso, hasta simular 15 clientes. Entonces, nos vamos a fijar si se da que el cliente anterior, el que habíamos generado anterior, en la iteración anterior, es menor que la cantidad de clientes que hay que simular. Acá no me copió. Bueno, le voy a poner un nombre a esto primero. A este lo voy a llamar clientes max. Entonces, si esto es menor a clientes max, ¿sí? Entonces me fijo. Si hubo una llegada de clientes, de hecho podríamos hacer un ítem, pero bueno, lo dejamos así. Si el evento fue una llegada de cliente, si el evento fue una llegada de cliente, entonces tenemos que incrementar en 1 el valor del próximo cliente. Es esto más 1. Si el evento no fue una llegada de cliente, copio simplemente el valor anterior. No, esto lo vamos a cambiar la lógica. Bueno, lo dejemos así por ahora. Y si no, vamos a ponerlo así. Esto no sé si va a funcionar bien. Tengo mis dudas de que esto funcione bien cuando hagamos cuando empecemos a meter eventos ahí. Ya que hay algunos problemitas con el archivo que tienen ustedes y los vínculos a las variables que tienen nombres, lo que vamos a hacer va a ser borrar todo. No, esto debería andar.
A ver, le vamos a agregar a este el nombre. Definimos el nombre. Esto va a ser lambda. Válido en la hoja. Entonces, empezamos acá. Lo primero que tenemos que hacer es generar un random para la primera llegada. Y acá empezamos a probar, ¿no? Si es número, si esto es número, ¿sí? O sea, si ahí hay un valor, entonces generamos un tiempo entre llegadas, que es menos lambda por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Y si es falso, ponemos un carácter. Bien. Y a partir de ahí vamos a generar una próxima llegada haciendo más o menos lo mismo. Si es número este de acá, si es número este de acá, entonces la próxima llegada va a ser el reloj más el tiempo entre llegadas. Ahora, si no es número, pueden pasar dos cosas. Que tengamos que mantener la próxima llegada del cliente anterior o no. Entonces, vamos a chequear ahora que la cantidad de clientes que hemos generado sea menor o igual a la cantidad máxima de clientes. Si esto se da, entonces debemos copiar el valor de la próxima llegada de la celda anterior, de la fila anterior. Y si no, no hay que generar nada. Cerramos un sí, cerramos el otro sí. Bueno, vamos probando esto, a ver cómo funciona. Perfecto. ¿Qué tenemos que revisar ahora? Hay una condición que hay que darle a la generación de números aleatorios, a esta columna de acá, ¿sí? Que es verificar que que podamos seguir generando números. Entonces, porque por ejemplo, en esta fila ya no deberíamos generar. Entonces, a partir de acá, podemos decir si es número esto, entonces generamos un aleatorio. Y si no, un carácter. Lo tiramos para abajo. Perfecto. Y ahí está. Entonces ahora esta parte ya nos ha quedado. Generamos un número random solamente si vienen clientes. Si cambiamos este número, por ejemplo, a 5, generamos solamente las llegadas, la próxima llegada para 5 clientes y después la cosa se corta. Lo que sigue es determinar si el cliente que llega va a un servidor o va al otro servidor. Para eso, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Generamos un random y lo buscamos en una tabla. Acá como las posibilidades son dos nada más, va al servidor 1 o va al servidor 2, podemos hacer directamente si el número aleatorio que generamos es menor que el límite superior de la probabilidad del servidor 1, entonces va al servidor 1. Y si no, va al servidor 2. Doble clic. Bien.
Bueno, acá también tenemos que primero validar que está llegando un cliente, ¿no? Porque si no ocurre esto. Fíjense, generamos una atención de servidor en un, en un lugar donde no tiene que ir. Entonces, esto primero lo primero que vamos a probar es si llegó un cliente. Sí, el evento es una llegada de cliente. Si el evento es una llegada de cliente, hacemos esa pruebita. Y de lo contrario, no escribimos nada. Ahora sí. Y para validar, por ejemplo, podemos poner acá un 1. Si ponemos un 1, todos deberían ser servidor 1. Si ponemos 0, todos deberían ir al servidor 2. Como me hizo notar uno de los alumnos, antes de generar el número de el random que genera la próxima llegada, hay que verificar que el evento fue la llegada de un cliente, porque si no, va a generar próximas llegadas un fin de atención de un servidor, por ejemplo. Y eso no puede pasar. Eso es un error que iba a saltar más adelante cuando empecemos a programar los servidores, pero no está de más ir corrigiéndolo acá. Si el evento es una llegada de cliente, entonces generamos un número aleatorio. De lo contrario, no va nada. Doble clic hacia abajo, pero ahí está. Muy bien. Fantástico. De hecho, podríamos hacer una prueba, por ejemplo, si podemos acá un próximo fin de atención. A ver. A ver. F9. Ahí está. Bárbaro. Miren, ahí hicimos la prueba. ¿Sí? Acá cayó. ¿Qué hice yo? Puse un próximo fin de atención cualquiera. 10 minutos. Y fui apretando F9 hasta que se dio el caso de que apareció, de que se cumplió la condición. Que está acá. Por supuesto que está mal, el reloj retrocedió, esto no tiene que ocurrir, pero eso pasa porque estoy fijando una condición acá. ¿Por qué? Porque lo que quiero verificar es que cuando haya un fin de atención, no aumente el indicador de próximo cliente y no se genere un random de llegada, se mantenga el valor de la próxima llegada y no se genere una decisión de en qué servidor se atiende. Bueno, vamos a empezar a programar entonces el estado del servidor 1 con la idea de que después lo vamos a copiar en el servidor 2. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Lo primero que puede pasar es que el servidor esté libre y llegue un cliente al servidor 1. En ese caso, entonces, si llega un cliente que va al servidor 1, el servidor va a pasar del estado que esté a ocupado. ¿Y por qué digo del estado que esté? Porque puede ser que el servidor esté libre y llegue un cliente al servidor 1, con lo cual pasa de libre a ocupado, o puede ser que esté ocupado y llega un cliente al servidor 1, con lo cual va a pasar de ocupado a ocupado. ¿Está? Bien. Por ejemplo, lo que está pasando acá. Ahora, ¿qué puede pasar también? Puede pasar que llegue un cliente
pero que vaya al servidor 2. En ese caso, el estado de este servidor no va a cambiar. Y eso va a ser lo que vamos a programar ahora. Entonces, si se da que el evento es una llegada de cliente. Bueno, en realidad ni siquiera haría falta verificar que sea una llegada de cliente, ¿no? Porque digamos, para que se genere acá algo, tiene que haber llegado un cliente. Entonces, vamos a simplificar. Si esto es servidor 2, o sea, un cliente que va al servidor 2, nuestro servidor mantiene el estado que traía. Y ahora pongo la X para recordar que ahí, que el else, digamos, no lo he programado. Y vamos a ver cómo va esta parte. Doble clic. Fíjense, cuando tenemos un servidor, mientras haya un servidor 2, esto está en libre. Cuando llegue el 1 pasa a ocupado y luego, como estaba ocupado, no cambia de estado. Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar? ¿Qué otra cosa puede pasar? Que haya un fin de atención del servidor 2. Por ejemplo, en el caso de que haya un fin de atención del servidor 2, tampoco vamos a tener un cambio de estado. Entonces, acá podemos agregar una condición O, ¿sí? De manera tal que, ¿qué pasa? O el cliente que llega al servidor 2 o el evento fue un fin de atención servidor 2. En cualquiera de esos casos, nuestro servidor 1 no va a cambiar de estado. En cualquiera de esos casos no va a cambiar de estado. Ahora, ¿qué más puede pasar? Puede pasar que el evento se haya dado efectivamente por un fin de atención del servidor 1. Y ahí pueden pasar dos cosas. Que el servidor tenga clientes en cola, en cuyo caso va a seguir ocupado, o que no tenga clientes en cola, en cuyo caso el servidor pasa de ocupado a libre. Y esa es la última condición que vamos a verificar acá. Si el evento fue un fin de atención del servidor 1, perdón, tengo que poner un i. Si el evento fue un fin de atención del servidor 1 y la cola era mayor que 0, la cola en la fila superior era mayor que 0, quiere decir que el servidor va a dejar de atender a un cliente y sigue con el próximo cliente. Por lo tanto, va a pasar a ocupado. Ahora, si esta condición no se cumple, va a pasar a libre. Una consulta, ¿dijo dejar de atender al cliente o Dame ya un terminó de atender segundito, al dame cliente? un segundo que ahí está, perdón. Me faltaba un paréntesis. Antes de seguir avanzando, yo les dije que quería reutilizar todo el código que usemos en el servidor 1 para el servidor 2. Entonces, para hacer eso, yo lo que voy a querer hacer después es copiar todas estas celdas y pegarlas acá, donde va el servidor 2. Cuando yo haga eso, las columnas se me van a mover.
entonces vamos a tener que fijar justamente algunas de las columnas. Por ejemplo, la columna H, que es la que me dice a dónde va el cliente, la vamos a tener que fijar. La columna B, que es la de eventos, la vamos a tener que fijar. La del estado del servidor no, la de la cola no, porque esos son propios de cada uno de los servidores. Entonces eso lo vamos a tener que fijar. Ahora, doble clic, ahí está. Bien, ahora pasemos a los clientes. A ver, a ver cuáles son los números de clientes. Lo más fácil, el primero es, si el estado del servidor es libre, si el servidor está libre, entonces no hay ningún cliente. ¿Sí? Si el servidor está libre, no hay ningún cliente. Ahora, ¿qué puede pasar? Que pase a ser ocupado y que sea ocupado por el cliente que llegó. Es decir, no había nadie en la cola, llega un cliente y lo atiende. Entonces, ahí nos fijamos. Se tienen que dar un par de condiciones. Se tiene que dar ¿qué? Se tiene que dar ¿qué? Llegó un cliente para el servidor 1 y también que el estado anterior del servidor haya sido libre. Si se dan esas dos condiciones, entonces vamos a atender al cliente que acaba de llegar. Si se dan esas dos condiciones, vamos a atender al cliente que acaba de llegar. Por ejemplo, acá, fíjense, qué buen ejemplo, veníamos con cliente 1 al servidor 2, cliente 2 al servidor 2, cliente 3 al servidor 2, cliente 4 al servidor 2, llega el cliente 5 al servidor 1, como es el primer cliente que tiene que atender, pasa directamente a atender al 5. Después se rompe, después no sabemos qué más tenemos que hacer. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué otra condición se puede dar para calcular el cliente? Que haya habido un fin de atención del servidor 1 y que tuviéramos clientes en cola. En ese caso, sí, y el evento fue un fin de atención servidor 1 y la cola es mayor que 0 o la cola era mayor que 0, en ese caso, lo que el cliente que vamos a atender lo vamos a sacar de la columna que dice cuál es el primero en cola. O sea, si terminamos de atender, si hay un fin de atención del servidor 1 y hay clientes en la cola, el próximo que hay que atender es justamente al primero en cola. Y de lo contrario, mantenemos el estado que traíamos. Y ahí creo que está. Doble clic. Bien, perfecto. Acá se da más o menos lo mismo. Fíjense que recién cuando llega el cliente 6, atendemos al servidor 1, pasa a estar ocupado y como esto por ahora no lo hemos terminado de programar, una vez que entró en ocupado con el cliente 6, no sale de ahí hasta acá, guarda, miren, acá cuando el reloj
pasó a fin de atención el servidor 1, porque todavía no lo hemos terminado de programar, este pasó a libre. O sea que tan mal no estamos. Ahora vamos a ver cómo programamos los random de atención. Bueno, para generar un número random ahí, se tienen que dar dos condiciones. Se tiene que dar que el cliente es número. Se tiene que dar que esta casilla es número y que además es distinta de la anterior. Quiere decir que cambió el cliente. Si se dan esas condiciones, entonces generamos un aleatorio. Y si no, nada. No sé si me va a tomar esta I. Ahí está. Generamos el random. Doble clic. Bárbaro. Fíjense ahí, qué bueno está. Llega un cliente, el tercero. El servidor pasa a estado ocupado atendiendo el 3 y recién ahí se genera un número random. Y en los que siguen no se generan porque ya está, porque como no cambió el cliente, no se tiene que generar. Yo soy un poco obse con esto, no me gustan que tengan tantos decimales, no le veo mucho sentido, perdón. No me gusta, mete, pero es más el ruido que mete que otra cosa. No sé por qué no me deja cambiarle el formato. Bien, a continuación tenemos que ver si hay que generar un tiempo de atención. Eso es fácil, sí. Es número. Es número. El número random, valga la redundancia, entonces tenemos que generar un tiempo de atención que era servidor 1A más el random que generamos por B menos A. De lo contrario, no hay que hacer nada. Antes de seguir avanzando, quiero revisar que hayamos fijado las columnas. Acá, por ejemplo, en la fórmula del cliente no las fijamos. A ver, la columna I es la del servidor, o sea que esa está bien fijarla. No fijarla, perdón. A la columna H sí hay que fijarla. A la columna C también hay que fijarla. A la columna B, que es la del evento, también hay que fijarla. Y al resto no, porque dependen del servidor. Bien. A ver ahora acá, esto está bien. ¿Y acá qué pasó? ¿Y acá? Referencia de celda no válida. A ver. ¿A quién apunta esto? Si es número K9. Ah, acá falta un por. Por. Ahora sí. Doble clic. Genial. Muy bien. Ahora, ¿con qué seguimos? Lo que seguiría es determinar el próximo fin de atención. ¿Sí? Y acá vamos a ver que vamos a tener que hacer algunas cositas. Lo primero es ver si el servidor está ocupado. A ver, vamos a hacerlo fácil. Vamos primero por la parte fácil, que es si es número este,
Si ese es número, entonces el próximo fin de atención es el reloj más el tiempo de atención actual. Y esto fue lo que programamos la última vez, la clase pasada. Con eso ya estábamos. El problema es que con eso solo ahora no alcanza. ¿Por qué? Porque este número va a haber que arrastrarlo si el servidor está ocupado. Si no está ocupado, no hace falta arrastrarlo. Entonces, si el estado del servidor es ocupado, si el estado del servidor es ocupado, entonces ahí sí me fijo. Si este es número, bla, 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 hago todo esto, y si no, traigo el valor que tenía antes. Ahora, si el servidor no está ocupado, no escribo nada ahí. Si el servidor no está ocupado, no hay que escribir nada. Por ejemplo, lo que está pasando acá. Analicemos esto un poquito. Arrancamos en libre. Llega el primer cliente, pasa al servidor 2, este sigue libre. Llega el segundo cliente, va al servidor 1, pasa ocupado. Empieza a atender al cliente 2, genera la atención. Próximo evento, una llegada de cliente. Entonces, el servidor 1 sigue atendiendo al cliente 2 y no genera un próximo fin de atención. Lo baja, lo mantiene. Pero esta es la parte interesante. Cuando llegamos al fin de atención del servidor 1, como todavía no sabe que tiene alguien en cola, pasó de ocupado a libre, el próximo fin de atención no se arrastra, porque si no esto bloquea al reloj. A raíz de una pregunta que hizo uno de ustedes recién en la pausa, surge una cuestión muy interesante y muy importante de la programación de los vectores de estado, y es que hay algunos números que hay que ir arrastrando. Por ejemplo, las próximas llegadas y los próximos fines de atención. ¿Por qué? Porque toda la información del vector de estado debe estar contenida siempre en dos filas. La fila en la que estoy trabajando, que en este caso será la 16, y la fila anterior. O sea, el instante de tiempo en el que estoy actualmente y el estado anterior, el instante de tiempo anterior. En este caso, por ejemplo, en la fila 16 tenemos una llegada de cliente, entonces debemos arrastrar el próximo fin de atención. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la fila 17, el reloj compare la próxima llegada con los próximos fines de atención para poder decidir hasta cuánto tiene que avanzar. Vamos a ver ahora qué pasa a la longitud de la cola. La cola puede crecer, se puede mantener igual o puede decrecer. ¿Cuándo crece? Y crece si llega un cliente que es servidor 1 y el servidor 1 está ocupado. Si se dan estas dos condiciones, entonces la cola aumenta en 1. Es M, este valor sería M8 más 1. Si es falso, por ahora lo dejamos.
Creo que sería No, N8, profe. N, perdón, N. Apunté a otro lado. N. N8 más 1. Ahí está. ¿Qué pasó acá? ¿Esto se copió? A ver. No. Pero. Estoy renegando con el mouse hoy. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué dice valor ahí? N8 más 1. Ah, por la X, claro. Se rompe por la X. Sí, porque estoy poniendo la X ahí, por eso se está rompiendo. Si la saco y hago doble clic acá, ahí está. Bueno, está más o menos. Porque acá... está bien, está bien, está bien. Bueno, bien. Entonces, si se da esa condición, entonces, si llega un cliente al servidor 1 y el servidor 1 estaba ocupado, la cola va a crecer. ¿Por qué ven estos ceros acá? Estos ceros aparecen cuando ese sí da falso. Por eso están apareciendo estos ceros. Vamos a ver si podemos hacer que crezca. Ahí, por ejemplo, miren. Acá en la fila 12 llegó un cliente para el servidor 1. Perdón. El servidor tenía que estar ocupado. No me fijo en la fila actual, sino en la fila anterior. Ahí está. Si llegó un cliente y ya estaba ocupado. Ahora sí. Vamos a esta fila, por ejemplo, a la 20 y vemos que veníamos libre, llega un cliente, pasa ocupado, la cola se mantiene en 0. Llega otro cliente que va al servidor 1, la cola aumenta. Llega otro cliente que va al servidor 1, la cola sigue aumentando. Y ustedes en el orden de la cola deberían ir viendo esto, justamente que va creciendo. Ahora, ¿qué más puede pasar? Puede pasar que tengamos un fin de atención del servidor 1 y que la cola sea mayor que 0. En ese caso, la cola debe disminuir. ¿Sí? Acá vamos a poner esto y si el evento fue o es un fin de atención del servidor 1, acá hay que poner un i, porque se tiene que dar que el evento sea un fin de atención del servidor 1 y también que la cola sea mayor que 0. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces la cola debe bajar una unidad, ¿sí? Porque pasamos a atender al próximo cliente. Y si no, se mantiene en el valor en el que estaba. Doble clic. Y ahora tenemos F9. A ver. Quiero algún ejemplo. Vamos a hacer así. Vamos a cambiar la probabilidad 0,9. Vamos todo para el servidor 1. Esto está bueno para verificar. Acá arrancamos, empezamos a trabajar con el servidor 1, pasa ocupado, la cola en 0. Llega otro cliente, la cola pasa a 1. Llega otro cliente, la cola pasa a 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y después, cuando empiezan a aparecer los fines de atención, esto empieza a caer. Acá deberíamos apuntar, acá encontré un error, ya les voy a decir cuál fue, pero primero quiero ver que esté fijando todas las columnas que tenemos que fijar. Acá hay que fijar esta. Listo.
Bueno, y acá cuando calculamos el cliente, en vez de P hay que apuntar a Q. Hay que apuntar ahí, al próximo cliente. Ahí está. Esta es la parte esta parte ya la tienen programada ustedes, el orden en la cola, el primero en cola y el próximo cliente. Después vamos a charlar sobre cómo se va haciendo esto. Pero esta es la parte que yo les digo que en un lenguaje de programación ustedes lo resuelven con un buffer circular y con un puntero que va apuntando al próximo cliente que tiene que ser atendido, ¿no? Bien. ¿Qué falta? Fíjense que ahora, como está programado esto, el servidor ya sabe a quién tiene que seguir atendiendo. Por ejemplo acá, miren, empezamos a atender al cliente 1. ¿Sí? Llega el cliente 1, empezamos a atender al cliente 1. Ahora, llegó el cliente 2, que va al mismo servidor, la cola aumenta en 1, y en estas 3 columnas ya sabemos quién va a ser el próximo cliente que tiene que atender. Acá tenemos un fin de atención del servidor 1. El servidor pasa de ocupado a ocupado y empieza a atender al cliente 2. La cola baja a 0. Luego siguen los ocupados con los clientes que corresponden. Fíjense, por ejemplo, que el cliente 5, bueno, ahí justo hice doble clic. El cliente 4, por ejemplo, el cliente 4 va al servidor 2. Por lo tanto, no aparece en el orden acá. Yo no lo voy a atender. Yo voy a atender al cliente 1, al cliente 2. Cuando termino con el 2 paso al 3. Cuando termino con el 3 paso al 5. ¿Por qué? Porque el 4 tiene que pasar al segundo servidor. Bueno, si hicimos todo bien, ahora copiamos esto, lo pegamos acá, acá faltan, fíjense, tengan cuidado porque acá hay unas columnas que están ocultas. Mostrar. Ahí está. Bien, pero tenemos que hacer algunos cambios. ¿Por qué? Donde decía antes servidor 1, ahora tiene que ir servidor 2. ¿Sí? Donde decía antes servidor 1, ahora va servidor 2. Donde decía servidor 2, tenemos que poner servidor 1. Y ahora doble clic hacia abajo. En cliente lo mismo. Si acá dice servidor 1, ponemos servidor 2. Fin de atención servidor 1, ahora pasa a ser fin de atención servidor 2. Doble clic. Random atención. Esto no depende de nadie, así que le damos para abajo. Tiempo de atención no depende de nadie. Para abajo. Próximo fin de atención depende solamente de las cosas locales del servidor. Para abajo. Cola, sí, hay que cambiar. Hay que poner acá servidor 2. Acá hay que poner servidor 2. Para abajo. Y ya está. Y ya programamos los dos servidores. Vamos a ponerle a este 0.1, así pasan todos al servidor 2. Hay que copiar las casillas de orden de cola y quién es primero en cola y qué sé yo, pero eso simplemente copiamos estas 3
Las traemos para acá. Doble clic y ya está. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? O sea, ahí ya programamos el servidor 2. ¿Sí? Está listo. El servidor 2 está programado. Fíjense que hicimos el gran esfuerzo en programar bien el 1. El 1 costó, pero una vez que hicimos el 1 ya está. Al servidor 2 lo copiamos, ya lo vamos a revisar. Antes de revisar eso, quiero terminar de emprolijar esta parte de acá, donde decíamos, donde veíamos qué cliente era el que estaba involucrado en el evento. Perdón, una cosita, hay que cambiar acá la fórmula del tiempo de atención, o sea, esto también tiene que direccionar a los parámetros del servidor 2. Bien. Doble clic, listo. Y lo que nos quedó entonces es, acá nos quedaron unas cruces. Cuando tenemos un fin de atención de un servidor, tenemos que ver a quién estábamos atendiendo, pero eso es fácil. Miren, ¿qué hacíamos acá? Para ver qué cliente era, si el evento era una llegada de cliente, el cliente que llegaba lo tomábamos de la fila superior, veíamos cuál era el que tenía que llegar. Ahora, si el evento es un fin de atención servidor 1, entonces, ¿a quién estaba atendiendo el servidor 1? A este cliente de acá, el cliente de la fila superior. Y si no pasó eso, bueno, si no pasó eso, el cliente entonces es el que estaba siendo atendido por el servidor 2. Cierro paréntesis. Doble clic. Y ya está. Lo probamos. Verificamos que ande todo. 0,5, le damos la misma probabilidad a los dos servidores. Y vamos a hacer que se forme cola. Vamos a poner todos los clientes rapidito. Que lleguen todos juntos. A ver qué pasa. Voy a ocultar estas columnas porque no me aportan mucho. Voy a ocultar estas columnas. Voy a ocultar estas columnas. Y ahora, con esto así, veamos qué está pasando acá. Llega el cliente 1, va al servidor 1 que pasa ocupado. Luego llega el cliente 2 que va también al servidor 1, pasa a la cola. Llega el cliente 3 que pasa al servidor 2 que venía libre y ahora pasa a ser ocupado atendiendo al cliente 3. Llega el cliente 4 para el servidor 1 y acá empieza lo interesante. Fíjense, ahí tenemos en el orden de la cola primero el cliente 2 y después el cliente 4. El 3 no, porque el 3 está en el otro servidor. Luego llega el cliente 5 que va al servidor 2. No cambia de estado el servidor 1. No aparece el cliente 5 en la cola del servidor 1. No cambia de estado el servidor 2. Aparece el cliente 5 en la cola del servidor 2 y va a ser el próximo cliente. Y así, bueno, van llegando todos los clientes que se van desparramando, ¿sí? Se van desparramando entre los dos servidores.
Bueno, y acá nos quedamos sin fila. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin fila. Bueno, no hay problema. Vamos de acá hasta acá. Tiramos hacia abajo. Bárbaro. Y vamos a ver qué sigue pasando. Bueno. Bueno, ahora hay que analizar de nuevo, ¿no? Porque cada vez que hacemos algo, como todo es aleatorio, cada vez que hacemos algo cambian los números y cambia la programación. Lo veamos ahí. A ver, están llegando los clientes, la parte de cómo se van ordenando y distribuyendo entre los dos servidores, ya me creen. Fíjense, acá por ejemplo hay un fin de atención del servidor 1, terminó de atender al cliente 2, esto lo vio en la fila superior, lo vio de ahí. ¿Y qué hace? Sigue ocupado porque tiene clientes en cola. ¿Quién es el próximo que tiene que atender? El próximo cliente que tiene que atender lo saca de acá. El servidor 1 no cambia, el servidor 2, perdón, no cambia, no le pasa nada. Luego viene un fin de atención del servidor 2. ¿A quién estaba atendiendo? Al cliente 1. Fíjense, acá se empezaron a mezclar las cosas, ¿no? Acá se empezó a mezclar. Acá saldría primero del sistema el cliente 2 antes que el 1. Bueno, hay un fin de atención del servidor 2, entonces, que ahora pasa a atender al cliente 4. Baja la cola en una unidad y así sucesivamente. ¿Eh? Hasta que, bueno, obviamente cuando dejan de llegar clientes, en ese momento las colas empiezan a disminuir. A partir de ahí, las colas van a empezar a disminuir. Fíjense acá el servidor 2 se llenó de gente, pero luego empezamos a tener los fines de atención. Acá tenemos fin de atención del servidor 1 con el cliente 6, sigue con el 7, hay un fin de atención del servidor 2, entonces al servidor 1 no le pasa nada. Acá hay un fin de atención del servidor 1, va a seguir ocupado con el cliente 10. Hay un fin de atención del servidor 2, al servidor 1 no le pasa nada. Y acá, luego de este fin de atención del servidor 1, como no llegan más clientes, el servidor 1 no tiene clientes en cola, queda libre. Luego al servidor 2 le pasa lo mismo, llega un momento que pasa de ocupado, termina de atender al último cliente y a partir de ahí quedan los dos libres. ¿Sí? Acá se terminaría la simulación. Bueno, lo último para charlar acá es esto. A mí no me interesa que ustedes aprendan a hacer estas tres columnas de acá. La que determina el orden de la cola y quién es el próximo cliente que hay que atender. ¿Por qué? Porque como ya lo he dicho, en un software de programación eso se resuelve con un buffer circular, con un vector que tiene dos índices. Con un índice voy marcando el próximo cliente y con el otro índice voy marcando dónde voy a guardar al próximo que llega a la cola. O sea, es un vector que tiene un indicador, un índice marcando el inicio de la cola y otro índice marcando el final de la cola, y eso se lo puede hacer circular también para no gastar memoria. ¿Sí? Para no gastar memoria. Porque, ¿qué pasa? Supongan que tienen que simular 1000 clientes. Si tienen que simular 1000 clientes y ustedes no hacen un buffer circular para el orden en las colas, tienen que reservar un vector de 1000 elementos. Pero si en vez de 1000 clientes tienen 100 millones de clientes y no usan un buffer circular, tienen que reservar un vector de 100 millones de lugares
de los cuales a lo mejor se van ocupando 2 o 3 nada más, o 1000, no lo sé. Haciéndolo con un buffer circular ahorran memoria. Y eso es importante para cuando tengan que hacer simulaciones muy grandes. Acá es muy difícil hacer eso. Entonces, yo les voy a explicar cómo funciona esta parte, pero no necesariamente tienen que aprenderla. De hecho, yo para hacerlo acá lo copié de otro ejercicio. ¿Qué hacemos? Arrancamos en la condición inicial, ponemos un símbolo, el guión bajo. El guión bajo va a separar a los clientes que vayan entrando en esta cola. Entonces, luego, ¿qué preguntamos? Bueno, si la cola no cambió con respecto a la iteración anterior, no hay un cliente nuevo, entonces la copio como está. Si entró alguien, quiere decir que el valor de la cola actual es mayor que el de la iteración anterior. Si entró alguien, lo agrego. ¿Cómo lo agrego? Agregarlo es fácil, se usa concatenar. Es lo mismo que concatenar strings. El valor anterior del orden, seguido de el cliente que llegó, seguido de el separador. ¿Sí? Esa parte es fácil. Ahora, si ocurrió lo contrario, es decir, la cola se hizo más chica, quiere decir que salió el primer cliente. Entonces tengo que sacar al que está adelante de este string. Y eso es más difícil. Eso se hace con todo este código de acá. Que lo que hacemos es mantener los valores de la derecha sacando los caracteres hasta el segundo guión bajo. Eso es lo que hace este pedazo de código de acá. ¿Ven que tiene su complejidad, no es trivial? Eso me llevó un tiempo bastante largo darme cuenta cómo lo podía hacer. De nuevo, esta es mi solución, no quiere decir que sea la única, ni mucho menos que sea la mejor. Si a alguno se le ocurre una forma más sencilla de hacer esto, bienvenido sea. Bueno, acá tenemos este string, entonces esta especie de string donde vamos a ir guardando todos los clientes. Ahora, lo que sigue es encontrar al primero. Para encontrar al primero, lo que tenemos que hacer es preguntar, primero, preguntamos si hay alguien ahí. Entonces, si la longitud de lo que hay acá es mayor de 2 caracteres, quiere decir que por lo menos hay un cliente. Y a partir de ahí sacamos el primero, o sea, tomamos los valores desde la izquierda de esa celda hasta que encontramos el primer guión. Eso es lo que estamos haciendo con todo este código. Hasta acá. Pero eso me trae un guión bajo adelante. No es un número todavía. No lo puedo usar en esta columna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como última opción, en el próximo cliente, si acá hay algo, tomar el valor sacando el primer guión bajo. Es bastante complejo. Resolver esto es bastante complejo. Por eso, y el problema es que en este tipo de ejercicio es muy necesario. Tenemos que tener la información de dónde está cada cliente, porque si no, no anda. Entonces, yo no tengo problema de que en esta parte la saquen directamente de otro ejercicio que tengan dando vuelta por ahí.
fíjense que toda esta parte, digamos, estas tres columnas, orden, primero en cola y próximo cliente, dependen exclusivamente de la cola y el cliente que está siendo atendido. Si le hacemos doble clic acá, ¿ven? Llama solamente a la cola en el estado anterior y en el actual y al cliente que está siendo atendido o al cliente que llegó, mejor dicho, en este momento. Entonces, y estas otras celdas, estas otras dos columnas llaman exclusivamente a la columna de orden o a la columna de primero en cola. Entonces, ustedes pueden copiar estas tres fórmulas, ¿sí? Para copiar las fórmulas entre libros, lo que deberían hacer es seleccionarla de acá arriba, seleccionar el texto, control C, escape, y recién ahí se van a otro lado y la pegan. ¿Está? Y después, por supuesto, tienen que ver a qué celdas están referenciando, pero la única que hay que acomodar, es la primera, la de orden. Las otras dos van solas. ¿Qué quiero mostrar ahora? Quiero mostrarles cómo nosotros podríamos copiar las propiedades que sacábamos de los clientes, por ejemplo, de otra planilla. Acá vemos la fórmula. Ah, bueno, pero acá habría que ver. Esto puede ser un poco más complejo también porque hay que ver si está siendo, en quién está siendo atendido. ¿Sí? Hay que agregarle si está siendo atendido en el servidor 1 o si está siendo atendido en el servidor 2. Sí, no va a ser tan derecho. Por lo menos no con este ejercicio. A ver, con este otro. Acá no puse los clientes. Sí, bueno, no es tan derecho. Podríamos sacar muy fácilmente, por ejemplo, la llegada, sin duda, y el fin de atención. Eso sería muy sencillo. Pero hay que considerar las condiciones de los dos servidores. Y ahí es donde se empieza a hacer un poco más trabajoso. Podríamos hacer inicio de atención del servidor 1, fin de atención del servidor 1 y inicio de atención del servidor 2 y fin de atención del servidor 2. Entonces, creo que lo primero que había que marcar era la llegada. Lo puedo traer de otro Excel. Acá veo. Hay que fijarse a dónde apuntamos, ¿no? Pero copio la fórmula, escape, la traigo acá, control B, y ahora veo, sí, el evento, pero ¿cuál? Ahora estoy en la fila 9. Si el evento de la fila 9 es una llegada de cliente, y si el cliente que llegó es igual a el que yo tengo acá, es el mismo del que tengo ahí, entonces traigo el reloj y si no, copio lo que tenía arriba. Y ahora le puedo dar el formato de llegada.
Y ahí ya está. Fíjense, ya tengo la llegada del cliente 1. ¿Quieren que hagamos la del cliente 4? Ya está. Acá llegó el cliente 4. ¿Eh? Ven que es bastante sencillo. Lo copié de otro ejercicio y lo pegué y cambié un poquito las celdas a donde estaba direccionado. Por supuesto, hay que saber qué estamos, a dónde estamos direccionando y cómo se están armando las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, eh, para ver el inicio de atención, copio la fórmula, la pego acá. Bien, entonces ahora, ¿qué me fijo? Si es número, K es el tiempo de atención. Entonces, si es número, esto de acá, acá voy a tener que abrir. Mostrar. Con el tiempo de atención alcanza, pero ya que estamos, mostramos el random también. Bueno, entonces, nos venimos para acá. Sí, es número, ¿quién? El tiempo de atención. Manteniendo fijo la columna. Y el cliente que estamos atendiendo. Rompí algo ahí. El cliente que estamos atendiendo es igual al que tenemos allá arriba, y a este le vamos a fijar ahí, y en vez de esto, ponemos esto de acá. Si pasó eso, entonces traemos el reloj, pero guarda que ahora estamos en la fila 9. Y si no, mantenemos el valor que traíamos antes. Y ahora le voy a dar el formato. Ahí está. 4, cuando empezamos a atender al cliente 4. A ver. Justo el cliente 4 fue al servidor 2. Justo el cliente 4 fue al servidor 2. Acá, a ver, F9. Ahí estamos. Acá dice que el cliente 4 comienza a ser atendido en el servidor 1 a las 10:57. Y eso es lo que ocurrió. ¿Sí? Y podríamos hacer lo mismo con el fin de atención del 2, si es que va a ir con el inicio de atención en el 2, perdón, si es que va a ir al servidor 2, sin mucho problema. Nada más que ahora tenemos que ver a quiénes apuntamos, ¿no? Entonces, en vez de L9, hay que apuntar servidor 2. A ver, muestro nuestras columnas. Mostramos esas columnas. Muy bien. Y acá. Sí, es número quién. Y esto ahora tiene que ser esta celda de acá. U9. Ahora tiene que ser U9. Bien. Y S9 apunto a la celda del cliente, es igual a, esta era AD, ahí está, apunté al cliente, listo.
Hacemos hacia abajo. Y ahora se pasó, fíjense, ahora el que atiende es el servidor 2. Y comienza a atender a las 9:11. Llegó y lo comenzaron a atender. Mira la suerte que tuvo el cliente 4. Y para el fin de atención podemos hacer lo mismo. Podemos copiar de otro, lo podemos copiar de otro ejercicio el código y acomodarlo un poquito. Lo traemos acá. Es más, miren, ya que estamos en la fila 9, lo copio directamente de la fila 9. Ahí está. Control C. Escape. A ver. Selecciono. Control C. Escape. Me vengo a mi planilla. Control V. Bien. Ahí no anda, por supuesto. Sí. Se da que el evento es un fin de qué. Y ahora tiene que ser, ahora le cambiamos el nombre, ¿no? Fin, atención, servidor 1. Y el cliente ya quedó, es igual a quién, a este de acá. Entonces va el reloj y si no, copio el valor que tenía arriba. Copio el formato, doble clic. Muy bien, fin de atención servidor 1. Fíjense, acá en la fila 17, fin de atención servidor 1, cliente 4. Y si queremos, podemos copiar y hacer lo mismo con el servidor 2. Control C, Control V. Y ahora sí. Esto es un fin de atención del servidor 2. Esto tiene que apuntar al cliente. Traigo el reloj y si no, copio el de arriba. Listo. Ahí está. Ya tengo las métricas del cliente. Bueno, me faltaría el estado, pero ya está. Con esto a mí me alcanza, como prueba por lo menos. Control C, Control V. En vez de cliente 4, ahora ponemos cliente 2. Y ahí tenemos ya las métricas del cliente 2. ¿Sí? Que llega ahí, empieza a ser atendido por el servidor 2, donde termina su atención acá. Listo. Ya tenemos las métricas de los clientes. Faltaría programar el estado, ¿no? Para ver en dónde está, si está en cola, si está siendo atendido. Bueno, pero lo básico está ahí. En realidad el estado, ¿por qué no me preocupa tanto programar acá el estado del cliente? Porque yo ya sé dónde está si miro el vector. Si yo pusiera acá, en estado, en cola, siendo atendido por servidor 1 o lo que sea, en realidad estoy repitiendo información. Estoy repitiendo información porque yo ya sé, con esta parte del vector de estado, dónde está cada cliente todo el tiempo. Yo ya sé dónde está cada cliente todo el tiempo. Y lo importante es eso, saber qué pasa todo el tiempo. Y por ahí, para las métricas que estoy calculando, no necesito realmente saber así, tener una referencia tan explícita del estado del cliente, sino que con tener estos datos me alcanza.